Estamos explorando la historia de la Navidad, sus orígenes paganos y cómo todo esto se conecta con el relato bíblico del nacimiento de Jesús. ¿Cómo puede ser esto posible? Aunque la Navidad pueda parecer una festividad puramente cristiana, en realidad no siempre fue así. De hecho, durante mucho tiempo ocurrió todo lo contrario. Nuestro propósito es descubrir las profundidades de estas influencias paganas, cómo todavía impactan en el mundo actual, y revelar las sorprendentes verdades que encontramos. Para comprender las raíces de la Navidad, debemos viajar en el tiempo, mucho antes del nacimiento de Cristo. Imaginemos la antigua Europa. Inviernos fríos, oscuros y duros dominaban la tierra. La vida no era fácil, y cada año las personas enfrentaban el desafío de sobrevivir a una temporada de escasez. Sin embargo, en medio de esa lucha había esperanza. El sol, su fuente de vida y calor, regresaría con mayor fuerza. Esta esperanza dio origen a tradiciones que sorprendentemente aún persisten. En las regiones del norte se celebraba Yule, una festividad que marcaba el solsticio de invierno. En la noche más oscura del año, se encendían enormes hogueras para honrar al sol y mantener viva su memoria. Las familias llevaban a casa grandes troncos, conocidos como troncos de Yule, que mantenían encendidos como símbolo de la luz venciendo a la oscuridad. ¿Te resulta familiar? Este es el origen de la tradición del tronco de Yule que aún escuchamos en algunas regiones. Mientras tanto, en el sur de Europa, los romanos celebraban su propio festival de pleno invierno, las Saturnales. Este evento estaba dedicado a Saturno, el dios de la agricultura, y marcaba el fin de la cosecha y el inicio del descanso invernal. Sin embargo, las Saturnales no eran simples celebraciones religiosas. Se trataba de un carnaval en toda regla, donde las normas sociales se invertían. Los amos y esclavos intercambiaban roles y las calles se llenaban de risas, cantos y desenfreno. Durante estas festividades, las calles se decoraban con vegetación y la gente celebraba hasta quedar saciada. Sí, incluso se intercambiaban regalos, algo muy similar a lo que hacemos hoy. Muchas de las decoraciones navideñas que conocemos, como el acebo, el muérdago y las coronas, provienen de estas antiguas tradiciones, símbolos de vida y fertilidad durante los días más sombríos del año. Pero hay más en esta historia. Tanto en Yule como en las Saturnales, las celebraciones no solo eran cuestión de supervivencia, también eran momentos para romper las reglas de la vida cotidiana. Estas festividades a menudo se tornaban descontroladas, convirtiéndose en una oportunidad para disfrutar sin restricciones de comida, bebida y conductas que normalmente no se permitirían. Algunas de estas tradiciones han sobrevivido hasta nuestros días. ¿Alguna vez has oído hablar de besarse bajo el muérdago? Esta costumbre es un eco de las antiguas festividades de fertilidad. A medida que el cristianismo se expandió, estas celebraciones no desaparecieron, sino que se transformaron. La Iglesia enfrentó una decisión crucial: rechazar estas tradiciones profundamente arraigadas o darles un nuevo significado. Lo que ocurrió cambió el curso de la historia y la manera en que celebramos la Navidad para siempre. Los adornos que usamos hoy tienen sus raíces en estos festivales paganos. Los árboles de hoja perenne, como el acebo y el muérdago, simbolizaban la vida y la fertilidad, y se les atribuían propiedades mágicas que brindaban protección y bendiciones. Con el tiempo, estas plantas adquirieron un simbolismo romántico. Así que, la próxima vez que veas muérdago en una fiesta navideña, recuerda que representa mucho más que una simple excusa para robar un beso. Es una tradición que se remonta a antiguas celebraciones, donde la fertilidad y la renovación eran el centro de todo. Además, durante estas festividades la gente se permitía un festín como nunca. Consumían carnes asadas, pan recién horneado y jarras de vino especiado, en un derroche de abundancia. Era el momento para disfrutar sin límites, dejando de lado las preocupaciones por el mañana. ¿Te suena familiar? Hoy continuamos esta tradición a través de las fiestas navideñas. Los banquetes de pavo, los postres e incluso las largas sobremesas
recuerdan los antiguos festivales de invierno. Sin embargo, en aquellos días no se trataba únicamente de alegría, era una cuestión de supervivencia. Las personas necesitaban creer que la abundancia era posible incluso en los momentos más oscuros. Desafortunadamente, con toda esta indulgencia también vinieron los excesos. Las reglas de la vida diaria se dejaban a un lado y la gente permitía que sus impulsos tomaran el control. Los juegos de azar eran comunes, la bebida se volvía excesiva y el autocontrol se desvanecía. Estos festivales muchas veces terminaban en lo que hoy podríamos llamar un completo caos. ¿Te resulta familiar? Piensa en las fiestas de oficina durante la época navideña, donde algunas personas beben más de lo habitual, o en el impulso por comprar y gastar sin límites durante estas fechas. Estos ecos de Yule y las Saturnales todavía nos rodean, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Una tradición especialmente salvaje de aquellos días era la elección de un señor del desorden. Este personaje lideraba el caos, animando a todos a dejar de lado sus inhibiciones. Durante 12 días, la duración de estas festividades, el señor del desorden tenía la libertad de hacer lo que quisiera. Esta idea de un mundo al revés es, de hecho, la raíz de los 12 días de Navidad. Sin embargo, para los primeros cristianos, estas celebraciones descontroladas representaban un gran problema. ¿Cómo podían honrar a Cristo mientras a su alrededor las personas se entregaban a costumbres paganas? La Iglesia enfrentaba un dilema: rechazar estas tradiciones o encontrar una manera de redimirlas. En los primeros siglos del cristianismo, la mayoría de los creyentes rechazaban estos festivales, considerándolos indulgencias paganas completamente opuestas a las enseñanzas de Cristo. Después de todo, ¿cómo podía una celebración llena de borracheras, juegos de azar y descontrol honrar a Dios? Un ejemplo notable es la historia del Papa Gregorio I en el siglo IV. En aquella época, envió al misionero Agustín a evangelizar a las comunidades locales. Sin embargo, al llegar, Agustín se encontró con un desafío inesperado. Las personas estaban profundamente arraigadas a sus festivales de mediados de invierno y ninguna cantidad de predicación lograba convencerlas de abandonarlos. Agustín escribió al Papa Gregorio solicitando orientación. ¿Debía seguir intentando persuadirlos o existía otra solución? La respuesta del Papa fue tanto estratégica como controvertida. Básicamente dijo: si no puedes vencerlos, únete a ellos. En lugar de intentar erradicar estos festivales, Gregorio sugirió transformarlos. Propuso darles un nuevo significado. En lugar de celebrar el renacimiento del sol, la gente podría celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Así, el 25 de diciembre fue designado como la fecha oficial para conmemorar el nacimiento de Jesús. La elección de esta fecha no fue casual. Estaba cerca del solsticio de invierno, cuando los festivales paganos estaban en su apogeo. Al ofrecer una razón cristiana para celebrar, la Iglesia esperaba reemplazar gradualmente las tradiciones antiguas con otras centradas en Cristo. Sin embargo, esto plantea una pregunta común. ¿Jesús nació realmente el 25 de diciembre? La Biblia ofrece pistas que sugieren lo contrario. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas menciona que los pastores estaban en los campos cuidando sus rebaños por la noche. Esto habría sido improbable en diciembre, ya que el clima en Israel es frío y a menudo hay nieve en las colinas durante esa época. Los estudiosos concuerdan en que Jesús probablemente nació en primavera o en otoño, cuando el clima era más templado y los pastores podían permanecer en los campos. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? La elección de esta fecha no fue por precisión histórica, sino por estrategia práctica. Encajaba con la misión de la Iglesia de conectar con las personas donde estaban. Aunque esta decisión fue útil para la expansión del cristianismo, no estuvo libre de controversia. Algunos cristianos primitivos consideraban un error mezclar tradiciones paganas con la adoración a Cristo. Temían que esto diluyera el verdadero mensaje del Evangelio. Incluso hoy, algunos creyentes se sienten incómodos con las raíces paganas de la Navidad. Sin embargo,
Para los líderes de la Iglesia en ese tiempo, el objetivo era claro: acercar a las personas a Cristo. Al asignar un significado cristiano a estas celebraciones, esperaban redirigir el enfoque de la indulgencia hacia la adoración. Esta fusión de tradiciones no fue algo inmediato, tomó siglos para consolidarse. Muchas de las costumbres antiguas continuaron coexistiendo con las nuevas. Por ejemplo, el tronco de Yule, los árboles de hoja perenne e incluso las festividades de 12 días siguieron siendo parte de las celebraciones, pero poco a poco estos símbolos adquirieron nuevos significados. El tronco de Yule pasó a representar a Cristo como la luz del mundo. Los árboles de hoja perenne comenzaron a simbolizar la vida eterna a través de Jesús, y los 12 días de fiesta se asociaron con el viaje de los Reyes Magos. La Iglesia también introdujo nuevas tradiciones centradas en Cristo. Por ejemplo, el Belén se convirtió en una herramienta para enseñar sobre el humilde nacimiento de Jesús. Se escribieron himnos y villancicos para sustituir las canciones paganas. Con el tiempo, estas costumbres cristianas comenzaron a echar raíces, relegando los significados paganos al fondo. Sin embargo, este proceso no fue siempre sencillo. Durante siglos, la Navidad siguió siendo una mezcla de elementos paganos y cristianos. Mientras algunas personas abrazaban plenamente el significado cristiano, otras se aferraban a las viejas costumbres. Esta tensión entre lo sagrado y lo secular es algo que aún persiste. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Podemos celebrar la Navidad sabiendo sus raíces paganas? ¿Cómo podemos honrar el verdadero significado del nacimiento de Cristo en una temporada tan llena de distracciones? Para encontrar respuestas, debemos mirar más de cerca el recorrido histórico de la Navidad y cómo se transformó en la festividad que conocemos hoy. En el siglo IV, el Papa Julio I declaró oficialmente el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo. Esta elección no se basó en evidencia bíblica, sino en una estrategia deliberada. Al alinear la celebración cristiana con los populares festivales de invierno, la Iglesia introdujo una narrativa cristiana sin exigir que las personas abandonaran sus queridas tradiciones de inmediato. Además de la conveniencia estratégica, la fecha tenía un simbolismo profundo. El 25 de diciembre estaba relacionado con el festival romano de Sol Invictus, el Sol Invicto, que celebraba el retorno de los días más largos tras el solsticio de invierno. Los cristianos reinterpretaron este simbolismo como una celebración del Hijo de Dios, la verdadera luz del mundo. Al elegir esta fecha, la Iglesia envió un mensaje poderoso. El nacimiento de Cristo representa la luz que vence la oscuridad y la esperanza que disipa la desesperación. Este paralelismo con los festivales del solsticio ayudó a que las personas aceptaran la nueva narrativa, conflictos y debates. Sin embargo, la decisión de fusionar tradiciones no estuvo exenta de controversia. No todos estuvieron de acuerdo con este enfoque. Algunos cristianos devotos creían que era incorrecto incorporar elementos paganos en la adoración a Cristo. Argumentaban que el enfoque debía permanecer estrictamente en las enseñanzas bíblicas, sin influencias externas. A lo largo de la historia, hubo quienes rechazaron la celebración de la Navidad por completo. Por ejemplo, ciertos grupos cristianos en la Edad Media evitaron esta festividad al considerarla demasiado vinculada a costumbres paganas. Incluso durante la Reforma, los puritanos en Inglaterra y América intentaron prohibir la Navidad. Para ellos, esta festividad no era más que una excusa para la indulgencia, la bebida y el libertinaje. Consideraban inaceptable celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, una fecha con orígenes paganos. ¿Cristo o cultura? Este debate sobre lo sagrado y lo secular continúa hasta el día de hoy. ¿Cuánto de la Navidad está realmente relacionado con Cristo y cuánto es una construcción cultural? Estas preguntas no son nuevas, se han planteado durante siglos. A pesar de los debates, la decisión de la Iglesia de establecer el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo tuvo un impacto duradero.
Al asignar este día a una celebración cristiana, plantaron una semilla, una narrativa nueva que evolucionaría con el tiempo. Permitió que el enfoque cambiara de los dioses paganos hacia el Dios que, según la fe cristiana, se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. La Navidad, tal como la celebramos hoy, es un recordatorio del poder de la transformación y la redención. Aunque sus raíces combinan elementos paganos y cristianos, el verdadero mensaje de esta temporada sigue vigente. La luz que vence la oscuridad, la esperanza que renace y el amor incondicional de Dios manifestado en el nacimiento de Jesucristo. Es un tiempo para reflexionar, para estar con nuestros seres queridos y para recordar que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay razones para celebrar la vida y la fe. Si te ha parecido interesante este análisis sobre la historia y los significados de la Navidad, te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete a mi canal para descubrir más temas como este, donde exploramos la conexión entre la historia, la fe y nuestra vida cotidiana. Activa las notificaciones para no perderte los próximos videos, y si este contenido te ha inspirado o te ha dado una nueva perspectiva, déjame un comentario y compártelo con alguien que pueda disfrutarlo también. Nos vemos en el próximo video y que tengas una Navidad llena de bendiciones.